Colocamos bajo la lupa el año 2014 en Venezuela, un año en el que se libró una guerra económica que dio paso a las leyes habilitantes. Esta guerra viene antecedida por hechos relevantes, entre los que destacan la muerte del presidente Hugo Chávez, convocatoria a elecciones presidenciales, entre otros. Vamos a ver el análisis de la situación. La guerra económica del año 2014 en Venezuela viene antecedida por hechos importantes. En octubre de 2012, el presidente Hugo Chávez gana sus últimas elecciones con unos resultados macroeconómicos muy saludables según expertos. Recordemos que en abril de 2012 la inflación anual registraba aproximadamente un 12%, cifra muy baja en comparación con la inflación heredada del neoliberalismo en Venezuela. La nación también tenía una inversión social muy alta, sostenida en el tiempo por encima del 60%. Además, las cifras en términos de desempleo, desigualdad, pobreza y lucha contra el hambre eran aplaudidas por todos los organismos internacionales. Después de su triunfo, el comandante Chávez anunció el golpe de timón. Allí aseguró que no había tiempo para dormirse en los laureles. Cualquier proceso revolucionario no puede ni debe tener momentos de letargo ni de acomodo plácido sobre todo lo logrado. El artículo del golpe de timón al sacudón venezolano del economista Alfredo Serrano Mansilla destaca que el presidente Hugo Chávez alertaba sobre lo que se debía hacer para garantizar la irreversibilidad de todos los avances sociales de la pasada década ganada. La sostenibilidad de la revolución social exigía eficacia socialista en la gestión de las políticas públicas y muy especialmente reclamaba una gran revolución económica, pero no una revolución neoliberal económica, sino una revolución capaz de transformar el modelo económico y su metabolismo productivo social. Este golpe al timón de Chávez quedó truncado por hechos como su muerte, nuevas elecciones, entre otros eventos de importancia. Al ser electo constitucionalmente, el presidente Nicolás Maduro se desató la guerra económica que Chávez siempre advirtió. La oposición conspiró con un plan al que llamaron La Salida, que tenía como fin echar a Maduro por una vía antidemocrática. No lograron su objetivo, pero el gobierno tuvo que dedicar todo su empeño y esfuerzo a esta conspiración en vez de abordar la complicada tarea económica que se seguía postergando. Es el análisis y Alfredo Serrano, doctor en economía, habló con Telesur sobre precisamente la guerra económica en Venezuela que dio paso, como hemos comentado, a leyes habilitantes. Nos dio su punto de vista sobre el recorrido que ha tenido el gobierno del presidente Nicolás Maduro en torno a esa guerra. Veamos. Después de la enfermedad del presidente Chávez y la necesaria convocatoria de elecciones en abril del 2013, es justamente cuando se puede uno observar cómo hay un cambio en el comportamiento de los agentes económicos en Venezuela. En ese momento es cuando uno puede detectar cómo la inflación empieza a subir. La inflación no es un resultado matemático de ninguna ecuación entre oferta y demanda. La ecuación es en el fondo el resultado de una puja distributiva por ver quién se queda la mayor parte de la ganancia y si la ganancia se queda en parte de la población, de la mayoría social, o si buena parte de los sectores empresariales intentan captar la máxima cantidad de ganancia. Es justamente a partir de la no aceptación de los resultados electorales del abril del 2013, cuando Capriles no acepta los resultados y cuando buena parte de la oposición no lo acepta, cuando deciden que después de haber perdido 2 elecciones consecutivas tienen que concentrar toda su intencionalidad para desbancar a este gobierno por una vía no electoral, no democrática, y encuentran en la economía uno de los flancos preferidos para llevar a cabo esta guerra económica. La guerra económica fundamentalmente la desempeñan porque se aprovechan de todo lo bueno logrado por la revolución bolivariana en materia de revolución social. Si tú haces que todo el excedente económico se destine a redistribuir a partir de una mayoría popular venezolana, esta mayoría venezolana disfruta de mejor salud, educación, vivienda, mejor salario real, no solo por las misiones, sino también porque el desempleo está en niveles bajos históricos. Y otro aspecto dentro de la guerra económica es la iniciativa del presidente Nicolás Maduro sobre una nueva inteligencia financiera entre Colombia y Venezuela para desarticular la red de contrabando en la frontera común. Esta fue la opinión de Alfredo Serrano sobre el tema. Claro, realmente lo que se produce en Venezuela es que, a pesar de todas las críticas que se dicen desde el exterior, la posibilidad de obtener alimentos y bienes básicos
a un muy buen precio en Venezuela, incluso en muchos de los terrenos a precios subvencionados, precios por encima de lo que ellos llaman el precio de mercado, un precio de mercado ficticio, porque es que muy pocas empresas determinan el precio. A eso le llaman precio de mercado. En ese nuevo precio mucho más justo de determinados bienes que sí existen, claro, hay ciertas mafias que lo que hacen es procurar sacarlos afuera del país para provocar un desabastecimiento en los lugares fronterizos y además un desabastecimiento incluso que tiene incluso efecto en lugares de la Caracas o de otras ciudades de Venezuela. El efecto de ellos es verdaderamente además aprovechar ciertos juegos de tipo de cambio. El hecho de manejar una economía con un tipo de cambio de 6,30. ¿Por qué 6,30? Porque justamente la política de divisas plantea la cuestión de la justicia en la asignación de divisas. No se puede plantear más de 6,30 a bienes que son básicos para la población. Por lo tanto, ese dólar relativamente barato para muchos bienes básicos es aprovechado justamente por ciertas economías periféricas. En este caso, el caso colombiano es el más obvio y más destacado, porque aprovechan ese diferencial de tipo de cambio para sacar bienes hacia afuera, lo cual tiene una repercusión muy negativa en la economía colombiana, que de manera indirecta está subsidiando cierta oferta de bienes básicos en la economía colombiana. El economista Alfredo Serrano también destacó las leyes habilitantes en torno a aspectos como la reforma tributaria, la ley orgánica de grandes misiones y la ley de financiamiento del proyecto del Poder Popular. Justamente el inicio de la ley, de la apertura de las leyes habilitantes y hasta el cierre último con la ley de reforma tributaria que se dio también en este marco, lo que responde realmente es a algo que creo que hemos olvidado muy rápidamente. En la etapa final del presidente Chávez, en su golpe de timón y en el Plan de la Patria, dos documentos que están ahí, tanto físicos como para leerlos, pero también audiovisuales, Chávez ya se daba cuenta la necesidad que tenía de cambiar en algunos aspectos de la estructura económica. Él hablaba incluso de década de plata, el tránsito a la década de oro. Planteaba 10 años que se puede contabilizar desde el golpe de Estado del 2012 y el paro petrolero, y después una década del 2002 al 2012, y la necesidad que había de reordenar la economía venezolana para seguir justamente respondiendo a toda la revolución social que se había producido. Era cómo podemos sostener una revolución social de esta magnitud. Y entonces ahí en esos documentos Chávez ya plantea esta cuestión. Y en esa cuestión justamente hace alusión a estos aspectos que comentabas. Serrano señaló la importancia también de la juventud a través de las leyes para la producción, otro de los aspectos abordados vía habilitante. Es que una de las cosas más interesantes de la economía venezolana es que a pesar de que tiene momentos de cierta contracción de la economía, con una cierta caída de su PIB, esto no se traduce en desempleo. Esto es algo que parece que pasa desapercibido la mayoría de los analistas internacionales cuando uno observa como en España cae 1 punto el PIB y se dispara el desempleo. Lo mismo ocurre en Francia y en cualquier otro país. En cambio, en Venezuela puede caer un poco el PIB porque hay una contracción de la economía mundial y por ciertos desequilibrios internos, y esto no se traduce a desempleo. Esto en términos de juventud es fundamental. Si tú vas insertando virtuosamente a la población joven en la matriz productiva y en la nueva generación de empleo, te permite justamente ir renovando, ir reciclando la estructura laboral venezolana y ir de alguna manera realizando una correspondencia entre cuál es el nuevo modelo productivo y cuál es el nuevo sujeto trabajador. Es fundamental que incluso la población joven participe las matrices de laborales, pero no como pasa en tantos países centrales capitalistas. El joven es el que menos gana. El joven es condición de empobrecimiento. Parece que tiene que pasar una etapa de empobrecimiento para poder llegar a tener un salario digno. Acá no. Acá la juventud intenta entrar en las matrices de laborales y las matrices productivas, por lo menos a partir de un nuevo marco legal, justamente para que el trabajador joven sea parte de la sostenibilidad de un aparato productivo distinto que se requiere en la economía venezolana de aquí a los próximos años. Por último, Serrano habló de la iniciativa del presidente Nicolás Maduro de crear una nueva jefatura para un nuevo sistema productivo de exportación e incluir a los organismos ya existentes en ese sentido, el Centro de Comercio Exterior y el Banco del Comercio Exterior, a esta iniciativa. Esto dijo. Yo creo que cuando uno piensa justamente en esta gran misión productiva, justamente lo que tienes que hacer es armonizarlo con el resto de políticas económicas. No vale de nada tener una gran ley productiva y en cambio tener malas leyes comerciales en exportación o en importación, o malas leyes tributarias, o malas leyes financieras. Y justamente este salto a ordenar
toda la política comercial en materia de importaciones primero que se hizo y en materia de exportaciones ahora es justamente plantear una estructura en materia de herramientas que estén todas concatenadas, que sean todas mucho más virtuosamente interdependientes. Tú tienes que pensar además que hoy en día ya no se produce de la misma manera que antes. El mundo cambia tanto que la producción siempre se produce un trocito en un lugar, otra parte en otro país. Por eso es importante que Venezuela piense en serio cómo exportar, pero no produciendo a lo mejor un bien final, sino a lo mejor es mucho más interesante en términos regionales, dentro de UNASUR, dentro del ALBA, dentro de Mercosur, cuál es la matriz productiva regional y cuál es la mejor manera para que Venezuela se inserte en esa matriz productiva regional y permita exportar valor agregado. Palabras del economista, el doctor Alfredo Serrano Mancilla, en torno a la situación de guerra económica en Venezuela. Y con él vamos a una pausa. Le recordamos nuestra cuenta en Twitter, @TelesurImpacto, y la personal, @LuisTelesur. Ya regresamos.